Muy buenas noches, amables amigos. Estamos con Jairo Cerreteño, director de Monitor Expreso, y hoy vamos a hablar de la estrategia de seguridad del nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Qué tal amigos de Monitor Expreso? Pues es un gusto saludarlos en este en vivo que nos acompaña como cada noche y siempre nuestro amigo Julio Ramírez allá en la Ciudad de México. Julio, muy buenas noches, ¿cómo estás? Sí. Muy buenas noches a todos. Saludos, Jairo. Pues bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy, en esta noche, pues esta estrategia, también nos interesa saber su opinión, ¿no? Sobre esta estrategia nacional de seguridad. Bueno, para fortalecer sobre todo la seguridad, Omar García Harfuch ha estado viajando, estuvo en Sinaloa, ahora estuvo en Sonora, ha estado moviéndose y pues bueno, visitando ciudades con mucho conflicto, ¿no? De inseguridad. Julio. Ok, pues lo que vemos es un movimiento rápido de este secretario de Seguridad Pública y de Protección Ciudadana del gobierno federal. Parece que, digo, ojalá que no vaya a ser el apagafuegos, digamos, de la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, pero por lo pronto me parece un buen inicio. Es decir, eh, es un hombre que se tiene que quitar la figura que lo antecede, digamos, en fama y que además fue su mentor, que es Genaro García Luna. Es súper, Mm. súper delicado porque, bueno, tiene que llegar a implementar una estrategia con otro contexto muy diferente. Pero en principio estamos viendo que se está moviendo fuerte y parece que tiene, digamos, el visto bueno de Claudia Sheinbaum para estar figurando y para traer, digamos, una figura. ¿Qué pasó con la anterior secretaria de Seguridad? Yo quisiera ver si la vimos, yo quisiera saber si la vimos hacer alguna cosa como estas. Yo no recuerdo mucho que estuviera haciendo recorridos in situ, que estuviera entrevistándose con mandatarios, que sí lo hizo, pero que no se veía. Entonces aquí es un asunto de percepción. Creo que el foco está sobre Omar García Harfuch y es algo que llama la atención al principio de este gobierno, Jairo. Más sean visitas como de cortesía y de acercamientos y sobre todo, pues, digamos, mediáticas, ¿no? Una cuestión mediática porque hay que entender de lo que está hecho, por ejemplo, esta Secretaría de Seguridad, que con qué cuenta, porque también hay que, digamos, con el cambio que le hicieron a la Guardia Nacional, pues la Guardia Nacional pasa a ser del Ejército. Sí. Entonces, Secretaría de Seguridad. ¿Con qué cuenta? ¿Con qué elementos cuenta como secretario de Seguridad para precisamente poner algunas acciones? Tiene que trabajar en coordinación, ¿eh? Es trabajar en coordinación, o sea, es trabajar en coordinación con el gobierno del estado, donde se presenten con los gobiernos municipales y a su vez con la Sedena y con la Guardia Nacional y con, ¿qué te puedo decir? Con la Marina misma, ¿no? Es curioso lo que comentas, porque estamos hablando de que Omar García Carpuch es un policía en estricto sentido. Es decir, le gusta decir que es un policía, le gusta hacer operaciones. Tuvo el tema del atentado en la Ciudad de México y se dijo desde siempre que se trataba o que estaba relacionado con su actividad en cuestión de investigación, de inteligencia. Eso es lo que se decía. Y curiosamente, cuando le toca, digamos, su más grande responsabilidad en su carrera, que es ahora dirigir los destinos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, se encuentra con que justamente esto que mencionas, que es básicamente una Secretaría de Seguridad Pública más descafeinada, no es la Secretaría de Seguridad Pública, por ejemplo, que teníamos en tiempos de Felipe Calderón cuando se conformó la Policía Federal, ¿no? O sea, estamos hablando de otra cosa. Y curiosamente también hay algo que me parece muy interesante. Este asunto que te estoy mencionando de la Policía Federal, cada sexenio veíamos que cambiaba la policía y cambiaba el secretario y cambiaba la policía y estrenaba su propia policía. Aunque le dejaran el mismo nombre, evidentemente había muchos cambios. Entonces,
estamos hablando de que ahorita lo que están haciendo sí rompe un poco con el modelo anterior y trata de dar supuesta continuidad. No le quiero dar, no quiero, digamos, todavía ponerme en un papel contrario, pero hasta ahorita lo que hemos visto es al menos discurso y dicen que habrá continuidad. Me parece muy interesante porque es algo que si bien no se había desdeñado, pues sí en el hecho, digamos, no se construía la continuidad y es muy importante, es lo que te dicen todos los analistas serios de este país en cuestión de seguridad pública y seguridad nacional, es que no existe continuidad. Ahorita están muy concentrados, y me refiero a los analistas en general, en cuestionar la supuesta militarización, que es una realidad, y tú lo has comentado. La Guardia Nacional es un órgano de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero justamente ahorita lo que estamos viendo es un secretario de Seguridad que está muy movido y que precisamente esta labor operativa, esta labor de acción, pues la va a dirigir la Sedena y vamos a ver qué tanto va a meter ahí la mano y si va a hacer como lo han planteado, un policía que esté más bien metido en la oficina y que esté haciendo planeación, seguridad, como esto que plantean de la atención a las causas. Bien a bien, pues ¿qué es? Pues, falta de dinero, falta de trabajo. En esto va a estar metido el secretario de Seguridad Pública, quienes hemos visto un poco la manera de sus acciones, cómo trabaja. Yo te puedo asegurar y te lo firmaría que el secretario va a estar más al pendiente de la parte operativa por su esencia de policía que tiene, Jairo. Si te refieres a la cuestión operativa, en caminar las calles y que hagan como un tipo digamos, de hasta pareciera otra vez, no quisiéramos regresar a los montajes que ya conocemos, ¿no? No, Porque esa bien, información donde sale, ajá, donde esa información donde sale en Sinaloa, ellos filtraron esa información donde se ve caminando al secretario, a ah, Harfush, sí, con un gran número de militares y etcétera. Pues qué bueno que respondan, ¿no? O sea, qué bueno que atiendan las causas, como bien lo mencionas tú. Pero a ver, ¿cuáles son las causas? Preguntémonos cuáles son las causas. ¿Cuáles son es las causas interesante. del crimen organizado? Es O sea, interesante, Jairo, porque si nos vamos a eso tendríamos que reducir un poquito, y yo sé que nada más es echar la plática, no estamos haciendo ningún análisis académico, obviamente, pero sí tendríamos que delimitarlo porque México es dos Méxicos. Es decir, a mí me parece que las causas no son lo mismo en Guerrero que en la Ciudad de México, que en Michoacán y que en Culiacán. Es más, incluso para nosotros platicarlo tendríamos que hacer una delimitación. Sería interesante, por ejemplo, irnos a Michoacán. ¿Cuál es la causa del fenómeno de la detonación de la violencia y del crimen organizado? Súper, súper interesante, por y si te ejemplo. vas por, Ajá, no es lo mismo, ajá, no y es lo si te mismo vas, por ejemplo, a analizarlo. Michoacán, Ajá, era lo que iba, no, a ver si vas por esto. No es lo mismo Tierra Caliente que la capital. no es lo mismo, exacto, o Perdón, Jairo, sea, no es lo ajá, mismo, aunque no es lo, o sea, aunque por regiones, digamos que las situaciones no son las mismas, pero el crimen organizado está operando igual. O sea, ¿cómo opera igual? Pues es que no nada más son los narcóticos, ¿no? Eso ya a lo mejor ha pasado no sé en qué nivel, porque es la extorsión ujú, y, y es otras actividades que tienen ellos. Por ejemplo, hay lugares donde es más claro el robo de vehículos, es más claro, por ejemplo, el cobro de sí, piso. claro. Y a que a veces no se denuncia, a veces suena ridículo que te diga la autoridad, ¿por qué no denuncian? Porque no es posible, o sea, no hay garantías, no existen las garantías. O sea, No, y la incidencia económica que tiene el crimen organizado, lo que le llaman algunos economistas las externalidades, es decir, lo que estábamos platicando el otro día, ¿te acuerdas de el incremento, por ejemplo, en la carne por el cobro de piso? Lo tiene que pagar, al final de cuentas, el dueño del taller mecánico, la ama de casa, el chofer, todos tienen que pagar, al final de cuentas, este impuesto, ¿no? Entre comillas, porque no es un impuesto, pero está impuesto, es decir, ujú. este cobro lo tienes que cubrir y ya hasta te dicen,
¿cuántas veces, por ejemplo, nos ha pasado en Michoacán que llegamos y no, es que aquí nos cobran y por eso estamos subiendo un poquito, pero mire, te lo dicen ya directamente, la gente sabe dónde están y todo, así operan y tiene que ver con esto que comentas. Entonces, ¿cómo va a operar? ¿Cómo van a llegar en estas regiones a calmar este tipo de conductas? Pues va a ser muy interesante verlo. Es que Y no, está es que entrando Julio, por un lugar, ajá, es que por ejemplo, eso que estás diciendo, atender y con programas sociales, no es dando, o sea, es que ahí es donde se están equivocando en las cuestiones de las acciones, ¿no? Si una acción es sí, entregar dinero, o sea, entregar dinero, no te va a alcanzar el dinero porque son demasiados los huecos que tienes que llenar. O ajá, sea, porque entonces si le vas a dar dinero, tienes que atender también todos los sectores, ¿no? El campo está en cierta forma también olvidado en ese rubro, ¿no? ¿Por qué? Porque también al, al agricultor, pues también le pesa, ¿no? O sea, ujú, ¿qué le pesa? Pues ya son lo que ellos usan, que son sus fertilizantes, que son la misma agua que tiene que pagar de riego, todos los insumos que ellos necesitan para trabajar su campo, son muy caros ya, ¿no? Uno. El otro, pues te encuentras con el coyotaje. El otro, con la extorsión precisamente del crimen organizado que ha encontrado muchas maneras de tener ingresos, ¿no? O sea, ujú, muchísimas maneras. El crimen organizado, pues bueno, por eso le llamamos crimen organizado, cabrón. Y por eso sí, eh, estaba viendo, y te lo voy a comentar así, estaba viendo una entrevista que le hicieron a Felipe Calderón, donde dice, es que yo sí tuve que entrarle porque pues todo estaba, digamos, contaminado, ¿no? Veías que las autoridades municipales estaban coludidas, sí, inclusive estatales, ¿no? O sea, llegó a pasar de lo municipal a lo estatal, sí, o sea, estaba contaminado. Y recuerdo en ese gobierno de Felipe Calderón, ¿y por qué lo traigo así? Porque es una estrategia, la de él fue una estrategia y la que estamos viviendo de abrazos y no balazos, que ahorita es remasterizada, ¿no? Más que con otra estrategia ajá, de ver las causas, pues bueno, eso está medio cabrón, ¿no? Pero hablando de la entrevista de Felipe Calderón, pues él habla pues que tuvo que entrarle, ¿no? Porque estaba todo, digamos, esa parte, lo municipal y lo estatal. Y ujú, recuerdo haber vivido parte del Michoacanazo. Yo vi, sí, por claro, ejemplo, en un municipio cómo iban llevando los militares a un presidente municipal, ajá. que pues fue algo impactante, si tú lo recuerdas, Julio, ver a tantas autoridades de diferentes niveles, Ujú. este, llevados como si fueran unos delincuentes, ¿no? Si te acuerdas que iban Sí, los esposados, raparon. iban rapados, que iban presentados. Sí, los metieron al Centro Nacional de Arraigo aquí en la colonia Doctores, Sí, y enfrentaron muchos cuestionamientos, ¿no? Y muchos, recordemos, eran autoridades del PAN, del propio partido del presidente. Entonces, todo estaba envuelto en un discurso, en una magia, ¿no? De que decían, no, pues ahora sí están acabando contra el crimen organizado, cuando en y fue realidad todo, también si y todo fue vas a ver mediático, en qué ¿no? devino, pues no hubo pruebas, no se armaron bien Fue, los expedientes, que esta es una de las causas. sí, aparte de esos Pues expedientes que en tú, principio sí. Ahorita que le preguntas a Felipe Calderón, yo he visto que las últimas declaraciones que dice es que fue un tema del Poder Judicial, ¿no? Siempre te la sacan con eso. No, es que no se arman bien los expedientes. El Poder Judicial te dice, no, es que no se integran bien las investigaciones. No, que se faltó el debido proceso. Y acá no, es que los jueces los liberan. Y entonces, o sea, se supone que el sentido de que cada quien cumpla con una parte es para que esto funcione, ¿no? Y los los ciudadanos, a final famosos, de cuentas, lo que queremos. y los famosos testigos protegidos que usó, ¿no? Sí, también O eso, sea, y muchos inocentes que fueron a prisión en estos periodos. O sea, ujú. fue duro. Y ahorita, digo, comparar esto con abrazos no balazos, pues lo que estamos viendo es que, a final de cuentas, la supuesta estrategia o el plan que se implementó en el gobierno de la 4T tampoco da resultado.
pero no se ven visos de que se vaya a cambiar la estrategia. Por más que diga la señora presidenta que están cambiando las cosas y que esto es otra cosa y que se van a atender las causas, ya lo quiero ver. O sea, la verdad es que todavía le falta mucho por demostrar y la implementación de Omar García Harfuch como secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana me parece bastante, o sea, yo lo he visto bastante, como bastante preocupado en darse, en que su figura A se ver, Julio, promueva. te voy a interrumpir poquito porque Échale. algo que me llamó muchísimo la atención es que cuando presenta la estrategia, ¿no? Digamos que no te la van a presentar muy puntual porque pues obviamente no, o no te Ajá. van a decir cómo van a hacer, etcétera, pues eso sería Sí, algo, tampoco te van a algo- decir, vamos a ir con el sucesor del Mayo sí, no, no, Zambada. no, 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 pues algo estúpido, ¿no? Pensarlo así. Lo que sí podríamos entenderlo, o sea, es que, vaya, te pasó algo muy cabrón en Guerrero y que lo hayas minimizado tú como siendo secretario de seguridad, tú mismo. Pero aparte lo más peligroso, fíjate, Julio, después das a conocer que tenías información de que el alcalde Arcos, Sí, al Alejandro que Arcos. ajá, al que pues asesinaron y después decapitaron, Ujú. eh, que fue solo una reunión, o sea, lanzas ciertos mensajes como decir, pues es que él iba a una reunión con algunos delincuentes, Sí, ¿sí? lo que se está O diciendo sea, es que se o- juntó con gente de los Ardillos, un grupo criminal ajá, o sea, lo que es... tratas de, Ujú, tratas como de manchar un poco esta parte de por qué fue así, ¿no? Estamos viendo que si ya te mataron un secretario, si ya te mataron al que iba a ser de seguridad pública, y si tú no asistías precisamente a una reunión con quien sea quien te está ordenando que vayas, pues vas a ir. O sea, ¿en qué ujú, cabeza vas a pensar en que si ya le pediste a las autoridades federales, a las del Estado, que te apoyaran, que te brindaran seguridad y no lo hacen, ¿qué te queda? Esa es la ujú. pregunta, ¿qué te queda? Pues más Recordemos un que punto aquí, asistir. aquí hay un Es punto que, muy interesante, porque a es Omar que, García mira, Harfuch Julio, jamás le ha tocado tener un cargo público donde haya sido votado, hasta donde recuerdo. ujú, Ganó la senaduría, pero no la va a tomar, curiosamente. Digo, no es un cargo de poder ejecutivo, pero vaya, a lo que voy es que él no ha tenido, él siempre ha sido funcionario nombrado, ¿no? ujú. No, y también, o sea, hablando de las cuestiones, de cómo están, pues, precisamente, ¿de qué sirvió tener una estrategia anterior que se repiten algunos secretarios, ¿eh? O sea, hay secretarios que se repiten en el gabinete más que, por ejemplo, la secretaria a la que le preguntaron que no era la de seguridad, ¿te acuerdas? Que ella fue de seguridad No, dijo anteriormente que no era con... que era de gobernación, que ya no era la secretaria de seguridad. Sí, Rosa Sí, Isela, pues, o sea, bueno, sí, en ese sí, sentido. Eh, pero ellos conocen perfectamente, o sea, en estas reuniones de gabinete, ¿tú crees que no sí. tienen el conocimiento de cómo está? O sea, ¿tú crees que un ejército no sabe cómo están los estados, dónde se mueven, cuáles son los puntos rojos, cuáles son, o sea, digamos, y me lleva, por ejemplo, a preguntarnos los ciudadanos, por eso decían allá en Culiacán y Rocha, Sí, ¿y dónde está Rocha? ¿Dónde está el gobernador? O sea, porque lo que quieres ver es que tu gobernador entienda la situación que estás viviendo, la entienda, ¿eh? No que salga como policía y que se sí, enfrente con los sicarios, sino que entienda y asuma también su parte de responsabilidad y decir que se está fallando en brindarle la seguridad a los ciudadanos. No es posible que estén dejando a los ciudadanos una ciudad donde creciste, donde hiciste tu familia, donde ujú, es tu fuente de trabajo y de empleo. Y nada más por poner un ejemplo, pero aquí en Michoacán tenemos tantas otras que son ya pueblos fantasmas y que desafortunadamente te encuentras con gobiernos insensibles y que también después se paran en fotos nada más para mostrar que ya está seguro, ¿no? Entonces, no es lo mismo que un gobernador, y te lo voy a poner así, o hasta un funcionario como Harfush, se pare en un estado con bastante seguridad a su alrededor
que paren vías de comunicación donde ellos van transitando para estar 100% seguros y que no vaya a suceder algo, ¿no? Claro, Los ciudadanos no viven así, lo van ellos y se quedan igual. sí, claro, O sea, es increíble de veras a veces eh, que sean tan insensibles algunos gobernantes que porque los ves comiéndose tacos en un puesto del mercadito, piensas que es a toda madre y que es bien cercano a la gente cuando sabes que lo resguardan un montón de seguridad afuera de ese mercadito. Lo cerraron prácticamente para que tu gobernante fuera a tomarse la foto y lo vieras comiéndose unos tacos ahí. ajá, claro, es el interés de mantener el discurso de gobierno, de decir, miren, es el hombre fuerte, es el hombre que se va a encargar de la seguridad y llegó al punto donde está más álgido, ¿no? Acabas de decir de quién tiene escuela. ¿De quién tiene escuela? Sí, de Genaro García Luna, claro. ¿Y dónde está Genaro García Luna? Ujú. Llevando un proceso, Embotellado en Estados no estamos Unidos. diciendo que sea igual, ¿eh? Aguas, no estamos Ujú. diciendo que sea igual. No estamos diciendo que sea igual, pero hay que entender lo que ya sucedió para no actuar igual. O sea, aquel señor hacía montajes, ¿no? Se le criticó Sí, porque hizo varios montajes. sí, No hay que caer en lo mismo. Cuidado ahí con caer en lo mismo de hacer montajes para crear una falsa percepción a la ciudadanía de que se tiene la seguridad, ¿no? Y que pueda salir. Como decía Rocha, ¿no? Allá en Sinaloa. ¿Está seguro? Hoy salió un video caminando él. Pues sí, vean, ¿está sí, sí, seguro? sí, No sí. sé. Eso, la gente, los adversarios políticos. O sea, imagínate la estupidez, el grado de estupidez, Julio, para decir que tus adversarios políticos son los que se están ocasionando estas situaciones y conflictos de seguridad. O Ujú. sea, bueno, nos creen estúpidos o cómo nos sentimos como ciudadanos. Parece que te están escupiendo la cara, ¿no? O sea, cuando escuchas una Sí, declaración así. sí, lo que pasa es que hay que recordar que la 4T le habla a un grupo muy específico, que es su votante, y se esmeran mucho en crear este discurso y plasmarlo, que a final de cuentas todos los gobiernos lo hacen, o sea, la verdad es que sí, que todos los gobiernos A han ver, ¿no? negado Sí, sí, sí. todos los gobiernos Yo estoy hablando, niegan crisis de violencia. no, yo te estoy hablando gobernantes, no estoy hablando morenistas, ni Sí, sí, sí. priistas, ni panistas, porque los han hecho por igual, lo han hecho por igual. De una manera u otra, nos han dicho, ah, está bien, no pasa nada. Ah, hicimos una guerra porque nosotros estamos en contra. Sí. ¿Cómo podrías creerle a Felipe Calderón que estaba haciendo una lucha contra el narcotráfico cuando uno, el que tenía el número uno que tenía que Sí. luchar contra eso, hacía negocios con ellos? Sí, 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 sí. O Sí, sea, jamás. recuerdo precisamente en el Congreso de Michoacán, la participación del diputado Hugo Rangel, que hizo una comparativa con el tema de Genaro García Luna y decía, él dijo en el pleno del Congreso michoacano, dijo, es que no es que hayamos llegado a tomar las riendas de la seguridad con un empate, no, estábamos perdiendo por goliza y uno de nuestros jugadores estaba metiendo autogoles. La comparativa se me hizo muy fuerte, la verdad es que usó un tema futbolero, pero es muy fuerte plantearlo así, pero es muy exacto. Es decir, el Estado mexicano tenía como responsable de la seguridad en un sexenio que fue bastante cruel y bastante salvaje y de bastante preocupación para las familias, porque recuerdo que en ese tiempo salíamos a la calle y nos daba miedo. Decíamos en cualquier momento va a haber enfrentamientos. Pero es que no ha cambiado, Julio. O sea, no ha No ha cambiado. cambiado No, o sea, por el tema del discurso, pero efectivamente en Michoacán estaba más cruento en ese tiempo. No sé, bueno, a lo mejor no, ahora ciertamente no ha cambiado y las cifras ahí están, es pero a que, lo a que ver, es voy, que ajá, perdón, pero sí quiero decirte algo antes de que se me vaya la idea, porque aquí lo preocupante es que como se nos ha pasado tan normal, ¿no? Ya estos hechos tan violentos, que ya de repente vimos imágenes por ejemplo, en Culiacán, por no irnos tan lejos, en Culiacán.
Vimos gente que estaba arriba de su negocio, vendiendo con la balacera. Ujú. Habíamos gente que pasaba hasta con su carrito, pues bueno, Cierto. veía ahí a los sujetos armados. Gente que estaba descansando en estas sillas de plástico, echando la tardecita como se acostumbra en alguna de Sí, estas ciudades, claro. y de ¿Cuántos repente viste? pasaban, claro, Ajá, sí, pasaban los carros convoys. y dicen, ahí viene la policía, y pasaban y seguían en el descanso. Híjole, Claro. esto te habla de que ahí ya estamos acostumbrados a ver este tipo de escenas. Ya estamos así, ya, ¿qué sigue? ¿No? A ver, ¿qué sigue? Y te lo pongo así. El sexenio pasado, fíjate, cómo cada uno trae sus demonios, ¿no? Porque el sexenio Ujú. pasado vimos diferentes actos muy violentos. Sí, Uno de ellos, que no se nos olvide, pasó aquí en Michoacán, donde sacaron a unos sujetos de una fiesta y los pusieron así para fusilarlos prácticamente, ¿no? Como si estuviéramos en la Revolución Mexicana, los pusieron así contra la pared y ahí los acribillaron. Todavía tuvieron el tiempo y todo el tiempo del mundo para pedirle a los vecinos unas mangueras, lavarlo estamos con hablando del caso Karcher. de San José de Gracia, ¿cierto? Sí, claro. Lavarlo Ujú, con Karcher, ¿sí? Fue tanto el que no lo puedes creer, o sea, cómo se dieron el tiempo de hacer todo eso y no tenían ninguna autoridad en ese momento. ujú. O sea, cuando llegan ya las autoridades que están rebasadas, hay que decirlo que están rebasadas, Sí, 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 sí. eh, llegan y vienen a recoger lo poco que dejaron como evidencia. Imagínate, o sea, recogieron los cuerpos, recogieron los restos, lo poco que dejaron nada más estos tipos. Y todo para minimizarlo en un programa como La Mañanera y hasta de una manera burlesca, ¿no? De repente decirle en una portada del Reforma, ahí están sus masacres, ¿no? Pues sí, es que sí. Y no nada más lo vimos en este sexenio pasado, lo vimos también en el anterior y vimos cosas muy crueles que se nos está haciendo normal, Julio. Ujú. O sea, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, se rebasa y ves a la ciudadanía enardecida? Lo vimos también en el Estado de México, donde llegaron unos delincuentes y fueron cerrados por los ciudadanos. Unos les quitaron, de hecho, las armas y con armas digamos, que tenían ahí ¿qué te puedo decir? Pues hasta un tipo machete, ¿no? Con lo que sea. Se Ujú, defendieron. sí, ¿Sí te un episodio acuerdas? de autodefensa, sí. No me acuerdo el ¿Sí te municipio, acuerdas? pero En sí ese fue en el Estado de momento México. Ujú, que hubo bajas de los dos lados y las autoridades, o sea, ¿dónde están? Esa es la pregunta que yo creo que nos ha tocado ver a muchos. O sea, por ejemplo, yo te lo puedo decir que yo anduve por tierra caliente aquí en Michoacán y de repente tú veías pasar a los convoys de gente armada ajá. y casi les pasaban enfrente de donde estaban las bases de operaciones mixtas, ¿no? Las famosas BOM, que era una base de operaciones que tenían a militares, a policías federales y a policías estatales. Nadie los detenía, Ujú, nadie les decía nada. Ellos sí, sabían, todo el mundo sabía, si tú ibas y preguntabas y comprabas un refresco en la tiendita, ujú, ellos mismos te decían hasta dónde estaban, porque toda la gente ahí los conocía, los sabían. sí, claro. Sí, ¿Dónde ese es el están? gran problema. Ujú, ¿Dónde están las labores de inteligencia? ujú. ¿Dónde están? Ese es un gran tema porque precisamente no hemos visto, digamos, resultado de la estrategia de inteligencia, algo que nos diga cómo está funcionando el nuevo CNI, ¿no? Que empezó a llamarse así desde la llegada de Porque, Andrés Manuel López Obrador. Realmente no hay nada que nos diga si está funcionando o no, y sin embargo sigue gestionando sus recursos, ¿no? no, y claro, y si vas a usar, por ejemplo, estos elementos de inteligencia
para perseguir periodistas, para perseguir activistas, para perseguir Ajá. todo aquel que no esté de acuerdo de cómo estás gobernando. Es que regresamos pues a los años oscuros de ese PRI rancio, ¿no? Ujú. O sea, Sí, eso es lo peligroso. ¿Para qué usas la cuestión de seguridad? ¿Para qué usas esos aparatos? ¿Para espiar activistas? ¿Para espiar periodistas? ¿Para espiar adversarios políticos? el informe que se obtuvo con el tema de Guacamaya Leaks es muy claro en el sentido de decir que sí, efectivamente lo que estás diciendo era cierto. El Estado mexicano utilizó el sistema Pegasus, que está producido en Israel, para seguir a adversarios políticos, ¿no? Entonces, sí Sí. es esa la intención, digamos, de la inteligencia mexicana. Aquí eso es lo peligroso, Julio, porque cuando se juega, por ejemplo, con la seguridad de los ciudadanos, dice, están más preocupados los ciudadanos porque le pongan un bache a su colonia, a su calle, que sacaron eso, que van a Ujú. tapar los baches. Pues esa Ajá, es una sí. acción que tienes que hacer todos los días, cabrón. O sea, es una acción Hay que eso, presupuesto para eso y es tu pues es responsabilidad. que eso no tienes ni que anunciarlo, es algo que se tiene que hacer. Mantenimiento a tus vías, de comunicación, ¿no? Sí, pero estamos Porque, tan acostumbrados a esto del abandono oficial que ya se nos puede hacer hasta noticia, ¿no? o Súper sea, triste, la imagínate que verdad. al ratito le vamos a aplaudir porque te tapen un bache. Ajá. O sea, ¿a dónde vamos a parar con todo este tipo de información que te quieren dar? Porque eso se trató en la mañanera, ¿eh? Ujú, sí. O sea, programas de bacheo se van a llevar y te lo plantean los gobiernos estatales también. Estamos llevando programas de bacheo. Oye, pues es lo mínimo, o sea, lo mínimo que puedes hacer. O sea, si Sí, no nos puedes claro. dar una buena vía de comunicación, pues por lo menos tapa el bache, ¿no? O Es que sea, la gran crítica al gobierno de la Cuarta Transformación, como se autodenomina, pues es que encontró, digamos, la fórmula para poder, digamos, tener una buena base social que le garantice los triunfos. Y ya lo demostró. Es decir, ganar con 36 millones de votos cuando era un gobierno tan malo, es decir, tenía tantos puntos en contra, ¿no? Y sin embargo gana de una manera, híjole, o sea, tremenda, todos lo vimos. Y pues también la oposición, como hemos dicho ya varias veces en este espacio, pues la oposición no existe. ujú. Por eso es que se puede hacer por donde quiera. Eso es súper, súper peligroso. O sea, a mí no me hace feliz que esto sea así. Lo A que me ver, hace más infeliz todavía es que a ver, no veo Julio, por dónde se vaya a arreglar. a ver, Julio, entender algo. Si así está funcionando ahorita el país y la gente está decidiendo porque sea un solo gobierno, porque se cansó de los otros partidos, etcétera, etcétera, pues qué bueno, hay que darles oportunidad. O sea, eso no está mal que pueda haber cambios en nuestro país. Digo, pues qué bueno. Pero la cuestión, yo lo que aquí me pregunto es, ¿por qué están pensando que todos estamos ciegos o que todos estamos sordos o que todos no podemos ver lo que está sucediendo con una realidad que nos golpea en todos sentidos? Muchos preguntan, pues, ¿cómo va a pegar, por ejemplo, que el delincuente esté haciendo drogas y yo no le compro, no le consumo drogas, ¿no? A mí no me afecta si ese güey hace drogas y a mí no me afecta. Pues, ¿cómo no te va a afectar en una situación de cómo va cambiando eh, tu lugar donde tú vives? Pongámoslo así, o sea, tu lugar donde tú vives, si se empieza a poner en una especie de una colonia pues ya conflictiva, de una colonia donde ya hubo un muertito, dos muertitos, donde antes no lo había, pues Ajá. eso empieza a cambiar hasta digamos, la sintonía que tiene esa colonia y se empiezan a perder muchas cosas.
Se empieza, hay gente que se empieza a ir de esa colonia, hay negocios que empiezan a cerrar porque ya a lo mejor la policía no pasa y ya es asaltado a más seguido. Entonces, claro que se empieza la inactividad de un gobierno en cuestiones de seguridad, claro que se nota, y se nota en cómo ves tu alrededor. O sea, ¿cómo ves que los negocios ya cierran más temprano en tu calle, en tu colonia? ¿Cómo ves que la ciudad permanece, por ejemplo, ya en un de queda en algunos lados? No nada más estamos hablando del caso de Culiacán. Si te vas a Guerrero, si te vas a Michoacán, si te vas más al norte, Tamaulipas, si te vas bueno, no sé cómo los viven ustedes en la Ciudad de México, pero también en la Ciudad de México, pues yo creo que hay lugares donde sabes que ya no transitas, ¿no? Claro. Sí, a menos que sí, claro, no, 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 pero bueno, aquí detrás de todo esto, Jairo, hay que recordar siempre que está una base social muy fuerte, que es la que tiene este gobierno, y yo lo veo como un verdadero problema, porque a final de cuentas, el voto de cualquier persona vale lo mismo. Entonces, si tiene una gran base de votantes que le van a decir: "No, si se van esos cuates, a mí me quitan mi ayuda", porque mucho se ha dicho que no, que los programas sociales ya llegaron a la Constitución, que los programas sociales no, en cuanto cambie un gobierno que tenga otra forma de pensar, los puede quitar, pero el asunto es que eso no se asoma todavía y realmente se ve difícil. Ahora aquí, yo creo que lo ideal hubiera sido, pues, a lo mejor hacer una estrategia, y me refiero a los opositores, para que no ganaran la mayoría calificada y la mayoría completa como la obtuvieron. Oye, la verdad es que es un hecho que la mayoría calificada no la consiguió Morena, la consiguieron con base en traidores. Y eso es lo que nos tiene en este escenario de reformas judiciales y de que pueden hacer lo que quieran. Eso es lo triste de todo, porque por más que digan: "No, es que nosotros traemos la manera correcta, nosotros hacemos esto", pues no. O sea, hay que repensar la política desde A otro punto ver, de vista, y que eh, vuelvan a surgir es que sabes movimientos que, que sean verdaderamente serios y que tengan algo de profundidad, porque lo que tenemos no es que, no no nos no nos a ver, no nos Julio, satisface. así, una pregunta sencilla, creo. Una pregunta sencilla me la vas a responder muy fácil. Aquí el problema es que se está pensando que los gobiernos son generadores de riqueza. Aguas con eso, ¿eh? El Porque, gobierno a actual nunca ha ver, dicho eso. no, pero es lo que se está pensando, porque, a ver, la gente piensa que es el gobierno que está entregando, dices tú, todos estos apoyos, económicos, ¿no? Diferentes tipos de becas, diferentes tipos de apoyos para gente de la tercera edad, Sí, sí, etcétera, sí, sí, etcétera. sí. O sea, el gobierno no genera riqueza. O sea, no lo genera. Pensar así, pues, híjole, ¿cómo les puedo decir? O sea, el gobierno no hace eso. Aunque tenga la Comisión Federal de Electricidad y dices, bueno, pero es que le pagamos a la Comisión Federal, pues ya estamos viendo que está Pemex. casi en Ujú, números Pemex, números rojos, ujú. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, y ahorita le bajaron para que no pudieran, o sea, fíjate en lo que estamos, ¿eh? Me le bajas para que no puedan competir, digamos, organizaciones privadas o Sí, empresas privadas. son tácticas de los años 70. Claro. ¿Qué hace, por ejemplo, un ciudadano cuando el policía municipal no le está respondiendo, el policía del estado no le está respondiendo? Pues ahorita vemos aquí, por ejemplo, en la ciudad de Morelia, vemos que hay mucho de grupos, hay uno que se llama Grupo Tigres, que ha crecido demasiado, ¿no? Y brinda Sí, seguridad. una una corporación de seguridad privada, ¿no? Exacto. Y ha crecido bastante. ¿Por qué ha Ujú, crecido sí, bastante? porque ¿Por qué ha no hay crecido? policías, o porque el Ahí policía tienes, no atiende los llamados. ahí tienes una causa, ¿no? Ujú. O sea, Y ahí, y este mismo grupo trabajaba muy de la mano con quien hoy dirige el PRI, ujú. ¿cómo se llama? Este cuate que tenía su programa y empezaba sus transmisiones, se me escapa ahorita el nombre. El dirigente del PRI, el dirigente local del PRI Michoacán. Ah, Memo Valencia, Memo Guillermo Valencia, Valencia. Memo Valencia. A él
A él yo lo llegué a ver trabajar en las calles con esta gente de Grupo Tigres, y ahí amasó su organización que después lo lleva a la dirigencia A del ver, del PRI. Pero claro, vaya, claro. Fíjate, o fíjate, sea, estás poniendo un ejemplo, ¿eh? Y te lo voy a poner así. Aquí en Morelia, en la capital de Michoacán, el alcalde, que ahorita repitió que es del PAN, y también dejó a su mismo jefe de seguridad ujú, anterior, que de seguridad Morelia no ha salido muy bien calificado, ¿no? Ha sí, bajado la incidencia, o sea, yo digo que no hay que celebrar mucho porque si te ves los números, aunque sí ha bajado un poquito, este, no deberíamos estar como celebrando, ah, ya no estamos en quinto lugar, ya no estamos, o sea, aguanta, ¿no? O sea, qué bueno, o sea, qué bueno que está bajando a lo mejor la incidencia, pero no es porque se oye, están resolviendo un problema, ¿eh? sí, Pero voy a lo que te quería decir. Vimos, por ejemplo, cómo Memo Valencia hacía operativos, el que dices tú, el dirigente del PRI, que ahorita los es hacía con diputado. con Grupo Tigres. Ujú. Los hacía con varios ciudadanos también y andaban ahí Sí, 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 con chalecos tácticos, etcétera. Andaban recuperando carros robados, hacían un movimiento. ¿Qué tuvo que hacer las autoridades? Reaccionar a estas acciones que estaba haciendo desde la ciudadanía con un toque político también, ¿no? Pero bueno, lo sí, hicieron. ¿Qué hizo el alcalde, por ejemplo, porque le estaba pegando mucho la cuestión de la seguridad? Ah, pues él también se fue como policía, se puso su chalequito, se subió a una patrulla con su jefe de seguridad Poncho y Martínez hizo eso. sí, y andaba patrullando. No Okey, queremos, o sea, como ciudadanos, que los alcaldes anden patrullando. Lo acabamos de ver con el de Uruapan, ¿no? Que anda ajá, también, se pone a patrullar y anda deteniendo. No, maestro, o sea, confiamos en que estás escogiendo como lo mejor para los ciudadanos, claro, que están sí, no, no, escogiendo los no. mejores elementos. Pero O sea, no, estamos en la época del discurso, estamos en la época de parecer, no de ser. Oye, me gustaría eso, leer un par de comentarios. a ver, léelo, papá, adelante. Dice Antonio Villegas: "Los gobiernos son generadores de protección a su población y servicios, no hagas maromas". Okey. Dice, el mismo Antonio Villegas: "El gobierno no es para hacer dinero, hace beneficio social". Híjole, la verdad es que entiendo un poco el punto, pero la verdad es que, a mí me gustaría que es que tendríamos que ver qué es el beneficio social. Para mí el beneficio social sería tener un trabajo, sería tener seguridad pública, eso sería tener beneficio social, pero también hay gente que podría interpretar el concepto tan amplísimo como beneficio social, como que a mí me llegue mi lana, y eso es lo que no nos vamos a poner de acuerdo, y Que por me eso no llegue, está bien tener estos sí, conceptos. claro, o sí, claro, eso fíjate que acabas de tocar algo bien importante. ¿Para qué es el beneficio? O sea, si el beneficio es de decir, como su palabra lo indica, es que yo obtenga un beneficio, o sea, directamente Ah, yo y a lo mejor mi vecino no, ni mis familiares tampoco, pero yo sí, yo voy a estar contento, ¿no? Con ese gobierno. por Y hasta lo voy supuesto, y lo voy a defender a lo mejor porque nadie se había preocupado tanto por mí pues es lo que está que, pasando que, ahorita que con me, con la 4 que, T. que me mandó una despensa, ¿no? Claro, 2 meses después de que pasó el huracán, o que me llegó una tarjeta del bienestar, o que me llegó esto, digo, oye, qué bien, qué bueno, nadie se había preocupado por mí. Bueno, qué bueno que lleguen a lo mejor digo, estos programas sociales. Aquí es el problema de lo que vimos en las elecciones. Híjole, qué bajo caer en estas elecciones que vimos, Julio, sí, discutir entre los candidatos quién ofrecía más programas sociales. O sea, parecía que ibas en la feria, ¿no? Y a ver quién te ofrecía más. Pásele, pásele, yo acá está, yo te doy más. ¿Qué te da el de frente? Tanto, yo te doy doble. O sea, ujú. ¿de dónde chingados van a sacar tanto recurso, no? Eso es lo No, parece que preocupante. parece que desgraciadamente, digo, bueno, no sé si desgraciadamente, pero parece que la llegada de la 4T al poder replantea la forma histórica de cómo se repartía el dinero en este país. Y algunas cosas tendrán algo positivo, pero la verdad es que esto va a ser
algo que no tan fácilmente nos vamos a quitar, pero tiene que ver con una idea de gobierno que antes no se tenía. Pero la realidad, Mira, Jairo, así, la realidad es que jamás se llegó tampoco al bienestar económico que siempre se prometía. Eso es lo triste y por eso estamos en esa situación. a ver, aquí yo creo que se meta, que te comentó, se llama Iván, ¿o cómo se llama? ¿Que comentó? Bueno, Antonio Villegas. que hablando de, sí, bueno, que comentó hace ratito, Ajá, yo creo que busque en YouTube, que busque programas sociales de Carlos Salinas de Gortari, ajá. ¿no? Solidaridad, que busque qué Ujú. era solidaridad y se va a dar cuenta que es casi lo mismo que bienestar. O sea, no ha cambiado nada desde aquel Sí, momento nada, pero lo que ha de cambiado Carlos. es la generalización, Ah, claro. porque aquel era muy enfocado a gente que tenía, pues, ciertas condiciones, y esto es generalizado. Eso es lo Sí, que cambia. pero, o sea, pues, sabes que obtienes más, ¿no? Pero bueno, a lo que quiero llegar al punto es, ¿cómo que lo revise? ¿Cuál era el mensaje que daba en aquel momento ese gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el innombrable, el Ujú. superenemigo de Andrés Manuel López Obrador, según él, Sí, el enemigo de público cómo número uno. manejaba estos tipos de programas? Ujú. Exactamente, cómo manejaba estos tipos de programas y cómo terminó ese sexenio, cómo lo empezó y cómo lo terminó. Porque entregar así por entregar y todas las cuestiones y deficiencias que se tuvo en la CONASUPO, que aquí también hubo una en el sexenio pasado, pues hay muchas cosas que se hicieron de corrupción y que no se siguió atendiendo, ¿eh? No se observaron, porque tuvo que hacer a través de Mexicanos contra la Corrupción y de Ajá, te ciertos medios refieres de al comunicación. caso Segalmex, claro. Exactamente, Ujú. exactamente. No hay nada de diferencia Sí. con todo lo que hicieron con Azupo, que era antes con Azupo. No, No hay nada de Ovalle diferencia. es un funcionario de tiempos de Salinas de Gortari. Por eso nada más le digo Sí, sí, sí. a quien dice que las cuestiones de los programas para, para bien social, pues bueno, pues ahí están. Esos son programas para un bienestar social. Sí. O sea, no están mal los programas, o sea, tampoco están mal los programas que hizo Salinas. Sin embargo, ve, nos dieron hasta leche radioactiva, ¿no? La O sea, famosa leche Missy. y fueron capaces de eso. Bueno, vayamos a Veracruz, ¿no? Oye, Duarte, el porque caso de la leche Missy llegó hasta las canciones de Botellita de Jerez, ¿te acuerdas? Decían, y vamos a ver y la leche que brilla de noche, ¿te acuerdas? sí, Sí, o sí, sea, pues de esa. marcaron nuestra cultura, la tranza es parte de nuestra cultura, eso es, lo dijo Peña, nada más que todo el mundo se espantó, pero pues tiene este sentido, vaya, Ujú. y difícilmente este gobierno nos va a decir, no, es que nosotros no. Vamos a ver muchos Aguas, casos. por eso te digo, aguas, aguas con lo que ya vimos, aguas con hacer tipo de montajes, aguas con estarnos diciendo que no es así, que la percepción ciudadana se equivoca, que los ciudadanos estén Ujú. opinando porque son adversarios, o sea, porque cuando pasan cosas como las que sucedieron en Guerrero, no quieren que se hable. Mejor hablemos de baches, ¿no? Mejor hablemos de qué va a visitar Harfush y ya se olvidó. Bueno, ya Y entró esta las mujeres en la historia. también creo que fue en Guerrero, si no me equivoco, en Chiapas, donde agarraron a dos delincuentes, ¿no? Y Ajá, les prendieron fuego. Sí lo viste, ajá. ¿no? En las redes No lo sociales. recuerdo ahorita el caso. Es muy reciente, agarraron a dos Sí, tipos que dijeron que eran delincuentes. La ujú. ciudadanía se tocó las campanas, se reunieron en el pueblo Los lincharon. y los lincharon. Porque pues es que ya llega un punto que estás hasta la madre de toda esta situación de inseguridad, de Sí, falta de empleo. son los casos, digo, guardando la distancia, pero son casos de autodefensa, en donde dices, ya Ujú. estoy harto de que pasen y que me hagan y que tenga yo que estar pagando, ya estuvo bueno, aquí ya encontraron un límite y pues hay un dicho, ¿no? Que dicen que el vivo vive hasta que el cobarde quiere, ¿no? Y no, o sea, ya dices, ya estuvo bueno de meterse conmigo, vamos a responder de la manera en que el Estado no nos responde. Ese es justo Sí, pero bueno, también. lo que originó el movimiento de autodefensa. Mire, les platicaba que llegaban y que les decían, ¿saben qué?
vamos a pasar por sus hijas. Y ahí fue donde se prendieron, porque decían: "Podemos aguantar que nos quiten una lana, que nos quiten los carros. Está bien, eso lo aguantamos, pero eso de que ya vengo por tu hija, porque la vamos a llevar para el disfrute de nosotros, vas a ver". No, pues ahí sí, ahí fue donde se toparon con pared, ¿no? Bueno, y en estas partes de comunidades donde bien lo dices, tuvo que haber también un apoyo externo, ¿no? O sea, no porque si un ciudadano pues no tiene acceso a tener un arma y desafortunadamente nuestra ley no nos lo permite, ¿no? Digo desafortunadamente porque yo creo que en muchos casos te ahorrarías tantas cosas. No estoy diciendo que ataques fuego con fuego, pero ya le Ujú. pensarías dos veces, por ejemplo, ir asaltando por donde quiera, ¿no? O ir robando a quien Ujú. sea. O sea, no sé. Yo no estoy diciendo que el mejor caso sea nuestro vecino de Estados Unidos, porque ya hemos visto que solitos, tener armas en su domicilio llega a Sí, tener, muertes que no quieres hablar de eso en una escuela, ¿no? En una preparatoria, en una secundaria. Hemos visto esos casos tan violentos, ¿no? O sea, es otro tipo, pues. Es otra onda, es otra cultura, es otros problemas, son otras cosas. Pero hablemos de aquí y creo que una de las causas, pues, es saber cómo te avientas el tiro con Estados Unidos para este tráfico de armas, por ejemplo. ajá. Porque lo han dicho, ¿no? Ese tráfico de armas es algo que... Sí, se ha cuestionado mucho y se plantea así en la propia mañanera que dicen: "No, es que, tenemos el problema de las muertes porque sigue la exigencia de armas en Estados Unidos". Pues, ¿cómo le ganas a eso? O sea, parece un gran argumento cuando es un argumento desde los años 50, ¿no? Mm. Se ha dicho lo mismo, es más, desde la prohibición alcohólica, había lo que hoy son el cártel de los Zetas, pues, en aquel entonces, don Juan Nepomuceno Guerra, y trasladaba trasladaba botellas de alcohol en esa zona y se dedicaban a lo mismo. O sea, el contexto cambió completamente y el problema ahí está. O sea, Ujú. el tema de que en Estados Unidos, consuman drogas no lo vamos a cambiar, y si no y si dejan de consumir drogas, van a consumir otra cosa, si dejan de consumir estas drogas, van a buscar otras y se las tienen que surtir. Ese es el gran tema. O sea, que no podemos argumentar eso cuando dicen: "No, es que el contexto me sobrepasa". Pues entonces no puedes hacerlo, ¿no? Es Pero a ver, es yo también, es interesante. Julio, yo también quiero puntualizar algo porque creo que lo que empezamos a ver cuando hay una deficiencia de tu trabajo en, en tu gobierno, digamos, como, hablemos del gobierno federal. Si hay una deficiencia con el gobierno federal, entonces empiezas a buscar primero la situación de tu mismo país, ¿no? O sea, el problema primero son primero gobiernos, como el caso de Guanajuato, ¿no? Porque dicen, lo dijo Claudia Sheinbaum en su mañanera, ahí está Guanajuato, ¿no? Guanajuato está todavía más complicado que Sinaloa. Ajá, Ah, ok. ¿Quién gobierna Guanajuato? Pues, estás viendo que lo gobierna un panista. ajá. Entonces te vas a ir por las cuestiones de que todavía Guanajuato, como lo gobierna un panista, está peor que muchos otros lados. A ver, dejemos de pensar, o sea, dejemos de ver que si lo gobierna un panista, si lo gobierna, aquí nos ha gobernado diferentes tipos de partido y está de la chingada, o sea, no ha cambiado, no hemos visto ese cambio, por ejemplo. O tú ve, Ajá. pregúntale a la gente de Tierra Caliente si ha visto un cambio, si pasó el PRD, el PRI y ahora Morena, ¿no? Que te digan, o sea, Sí, no, pues claro que no, sigue lo mismo, ese es el tema, que no hay respuestas a las grandes preocupaciones de la gente, pero, pues, este gobierno, a diferencia de todos los anteriores, o muchos de los anteriores, es que tiene la base social muy cooptada con estos programas sociales. Esa es una realidad que va a costar trabajo instrumentar desde la oposición o desde una nueva oposición algo para poder derribarlo. Por lo pronto, el discurso lo tienen bastante hecho a mí me parece preocupante, y digo, todo esto sale por el tema de ver a Harfush, caminando con sus botitas muy limpias, porque, pues, es policía, ¿no? Los policías suelen limpiarse muy bien las botas,
y andar ahí en el territorio en campo de guerra, ¿no? Así lo quieren hacer ver, como el gran superpolicía que está resolviendo las cosas de manera directa. No está mandando a un subordinado, no está enviando mensajes, no está dando, no, está yendo a ver cómo está el asunto, para decirle, ¿sabes qué? Tal, tal, tal. Así se va a hacer, así se va a proceder. Y rodeado de militares, pues, para que se vea que hay seguridad, que el tema ya se Julio, está Julio, atendiendo. Julio, pero ¿por qué nos hacemos güeyes si cuando se quiere operar lo hacen inmediatamente y detienen a quien quieras, a quien Sí. quieras, porque aquí se detuvo, acuérdate que se detuvo al hijo de Chapo y lo soltaron. Ok, pero también está la gran acusación de que en el caso del Mayo Zambada no, nunca lo agarraron, ¿no? Y tuvo que haber una operación del propio gobierno gringo que se lo llevó y nadie se dio cuenta. O No, sea, no, creo que a estamos, veces, no, Julio, yo creo que a veces, se juega con la parte de, de los ciudadanos y también, mira, nosotros tenemos elecciones, nosotros hacemos elecciones, votamos por quién queremos que gobierne, quién va a ser nuestro diputado, quién va a ser nuestro presidente municipal, quién va a ser nuestro gobernador y quién va a ser hasta presidente o presidenta, ¿no? Como ahorita lo tenemos. Pero el crimen organizado, pues no hace eso, no lleva elecciones. Ellos lo hacen a través de la fuerza y ellos entran a través de la fuerza y de imponer miedo a sus adversarios, de mostrarle con tipo de mensajes, de ponerlos, unos como lo que vimos en Chilpancingo para tener un poco más de memoria, porque luego se nos olvida tantas cosas que hemos visto. O sea, hemos visto en puentes, hemos visto mantas en diferentes formas. eh, Hemos visto ya de todo. Yo creo que a ver, ya, ya podemos hacer un narcodiccionario, Jairo. Es claro, narcomanta, narcoreunión, narcoboda, narcopresidente, todo ya tenemos, o sea, ya hay un narcodiccionario también. pero a ver, ¿cómo podemos cómo podemos decir que se estás combatiendo cuando tienes reuniones casi secretas, ¿no? Y otras no te importa con cierto tipo de gente? Ujú. ¿Cómo? O sea, lo vimos en Sí, Chilpancingo, vimos un no, y video ese de es el gran cuestionamiento que se le ha Sí, o hecho. sea, nada más le dijeron, oye, ¿sabes qué? Pues ya no estás en Morena o no sé qué pasó con esta exalcaldesa, ¿no? De Chilpancingo. ¿Tú Ajá, sabes qué pasó con ella realmente? ¿No? ¿Pasó algo porque se reuniera con ella, no, uno de los ardillos, un líder? ajá, No, no. no. Eso es lo preocupante y eso es lo que realmente lamentable que se puedan dar estas situaciones. No digo, por qué no fue el primer lugar a Guerrero, por ejemplo? ¿Por qué no acercarse y tener una reunión con, con esta gente que va a entrar un gobierno municipal golpeado en Ajá. Chilpancingo? ¿Por qué no tener esa primera reunión, Julio? Pues porque no se quiere enfrentar Digo, esa es mi pregunta, a o los sea, una pregunta. jitomatazos. No le ¿Por quiere qué que le llevan no? jitomatazos, pues porque es Pero ¿por un, qué no? Si tú vas a actuar y vas a tomar las decisiones, estás teniendo un gran problema, fíjate, rebasado por donde lo quieras ver, de ingobernabilidad en Chilpancingo. ¿No sería oye, hay un par de comentarios. Sí, adelante. Te los leo. Dice, buenas noches, amigo, bendiciones, Montecita 521. Pues muchas gracias, buenas noches, bendiciones, creo que te dice a ti. Exacto, es la ley del más fuerte. La ley del, de verse como el más fuerte, esa es también Ujú. percepción, ¿no? Pues bueno, Jairo, vamos cerrando. Pues yo quisiera ver más bien, eh, digo, menos discursos, menos fotos, menos esto, y que la ciudadanía pueda abrir su tienda en paz, que la ciudadanía Ajá. pueda hacer su vida normal, donde ella decidió vivir, porque si tú eres de ahí, de Culiacán, no tienes por qué moverte a otro lado por una situación que no te corresponde.
por una situación de violencia. Hemos visto mucho movimiento en nuestro país, muchos desplazados por esta situación de violencia. Y eso es Sí, donde, pues no te puede decir que estás bien cuando no estás bien, ¿no? Nada más, Julio, yo creo por que supuesto. si no, pues esto son otros 6 años que va a estar tratándose. Y no es que alguien tenga la varita, ¿eh? Es que se tiene que tomar acciones, creo, Julio, que no han tomado desde los municipios. Y ahí estamos revisando el caso de Uruapan porque él dijo que estaba siendo amenazado y digo, no, no tienes que estar en esa situación, ¿verdad? Por hacer tu chamba. O sea, Claro. tú, tú vas a hacer tu chamba. O, por ejemplo, el presidente por eso tiene una cuestión de seguridad. Y a veces, si te fijas, en algunos municipios ni siquiera los nombran a los de seguridad. Mejor lo A omiten. los titulares, a los secretarios. Ajá. Sí, o sea, hay presidentes municipales que prefieren no meterse en esta situación y los manda el propio Estado a veces, Ujú. O ponen un militar también. o ponen un Ha militar. Pues pasado. bueno, veremos cómo va esta estrategia que va comenzando. Y Julio, pues muchas gracias por estar conversando en esta noche de jueves Aquí ya. estamos, les agradezco mucho a la audiencia y aquí seguimos. Muchas gracias, Jairo, audiencia, Va, saludos. nos vemos. Bye.